Muy buenas tardes, mi nombre es José Almeida Matías, profesor principal de la Facultad de Zootecnia. Además de ser docente, tengo cargos administrativos como jefe del programa de investigación en leche. También me han dado la responsabilidad del Servicio Oficial de Productividad Lechera, así como el Servicio Oficial de Registro Genealógico. Ese es, aparte de la docencia, esos son los cargos administrativos que tengo que desarrollar. Y últimamente el decanato me ha designado como secretario general de la facultad y tengo que estar respondiendo a todas esas actividades que me han asignado. Y yo estoy bien porque me parece bien, porque eso me permite una dedicación mucho más amplia y una mayor dedicación a nuestra universidad para tratar de que las cosas mejoren. Yo soy profesora de dedicación exclusiva y eso me obliga a estar, si es posible, sábado, domingo y feriados, porque así es el trabajo. Muy buenas tardes, amigos de Zootecnízate. El día de hoy estamos en la presencia del ingeniero José Almeida Matías, profesor principal de la Facultad de Zootecnia de la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Ingeniero Almeida, muchísimas gracias de estar con nosotros el día de hoy y de aceptar esa entrevista a Zootecnízate. Gracias a ti, César. Acá estamos trabajando en la Universidad Agraria, específicamente en la Facultad de Zootecnia, y estoy atento a cualquier consulta o pregunta que tienen que hacer. Ingeniero, hace unos días atrás hemos visto el desarrollo de una feria, una exposición ganadera, en donde los animales realmente se ven fenotípicamente perfectos. O sea, la diferencia entre uno y otro establo, uno u otro animal de concurso es relativamente mínima, casi, o sea, no sé si decirlo, pero casi si llegara a la perfección ideal de la raza, ¿no? Esto no trae consigo que los requerimientos en cuanto a su mantención sean más altos a los que se veían antes, por ejemplo. Definitivamente que sí, ¿no? Como en toda ciencia y en todo desarrollo ganadero, en este caso, hay avances en muchas áreas que está permitiendo que el ganado, sobre todo el ganado lechero, de estas razas Holstein y Bron Suisse, casi están para llegar a la perfección. Pero eso es un trabajo de muchos años, desde que nació la inseminación artificial, que permitió en esos años 70, 80, cambiar genéticamente a la ganadería. Y ahí viene la época del 90, 2000 hasta 2010, donde ya se comienza a aplicar la transferencia de embriones, que fue otra tecnología que igualmente impulsó la mejora genética, en razón de que para hacer transferencia de embriones, el requisito básico es que el embrión sea producto de una vaca élite y un toro élite. Entonces se ha ido mejorando. Y actualmente tenemos ya ahora otro paso más, que se llama la parte genética, que se está trabajando ahora bajo el formato del ADN, bajo el formato de la genómica. Entonces la genómica es una nueva herramienta genética que permite seguir seleccionando los animales, buscando la característica que se acerquen más al animal ideal, ¿no? Entonces con la genómica ahora, donde la genómica tiene toda la estructura genética del animal, entonces ahora con esa herramienta podemos escoger animales que mejoren el sistema mamario, animales que mejoren la producción de leche, animales que mejoren la calidad de la leche, y todo siempre a la mejora, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya que tú has hecho la pregunta, cuando yo ingresé a la universidad por los años 69, 70, yo ingresé a hacer mis primeras prácticas en el establo, ya como profesor, y me acuerdo muy bien que en esa época las vacas que me entregaron a mí, porque yo llegué a ser jefe del establo lechero de la Universidad Agraria, y las mejores vacas en esa época eran de 20 litros, y las vacas promedios eran de 16, 18 litros. Me acuerdo mucho que una vaquillona paría con 15 litros, y para nosotros era algo sorprendente, ¿no? Con esos niveles de producción. Pero ahora, mira, después de cuántos años, ya casi 50 años, 45, 50 años que ha pasado, donde ya yo estoy en los últimos años de mi carrera profesional, en el mismo establo de la universidad, donde yo vi a las mejores vacas de esa época, como digo, con 20 litros, ahora que ya estoy por irme,
las mejores vacas del establo de la Universidad Agraria están llegando a 70 litros. Y en muchos de los establos que fueron al concurso nacional de ganado lechero que se realizó en Mamacona, el 12 y el 13 de este mes, ahí pues han ido las ganaderías élite que trabajan con esos formatos, ¿no? Ellos ya ahora hablan de la transferencia de embriones como una técnica usual, ahora ya conocen cómo es la genómica y también lo están aplicando, y en esos establos es muy común ver vacas de más de 70 litros. Como yo soy jefe del control de productividad lechera, recojo esa información, ¿no? Y la semana pasada, que fue un control en un establo, te diría yo que es el mejor establo de Lima, y podría ser del Perú también, un establo que tiene pues, 45 litros de promedio, ¿no? Es algo inusual, ¿no? Y en ese establo encontramos vacas con mayores rendimientos 70 litros. Hay algunos que están llegando a 80. Entonces, todo eso se ha mejorado gracias a estas tecnologías modernas que se aplican en la mejora genética y que también te obliga a que mejores las otras características, ¿no? Una vaca de alta genética que está llegando, como tú dices, a la perfección y sus producciones se han incrementado 3 veces más a los de hace 50 años. Eso quiere decir que las vacas ahora necesitan una alimentación súper bueno, porque las exigencias para que la vaca dé a 70 litros, pues, tienen que comer gran cantidad de alimentos, ¿no? Yo me acuerdo mucho que las vacas en la Molina, cuando yo llegué en mis épocas, su consumo de materia seca era de alrededor de 18 o 20 kilos. En este momento, esas vacas élite o esos establos que tienen vacas élite están alimentando a sus vacas con cerca de 28 kilos de materia seca, ¿no? Y entonces, la genética ha avanzado mucho, la alimentación se ha perfeccionado, y entonces ahora nosotros podemos hacer raciones alimenticias, porque también eso ha desarrollado, ¿no? Ahora hay múltiples programas donde yo simplemente meto información y en fracción de segundos tengo una ración novedosa, ¿no? Porque también se ha tenido que avanzar ahí. Antiguamente se trabajaba con una ración elemental, concentrado por un lado y forraje por otro lado. Ahora se trabaja con raciones únicas, es decir, todo mezclado, todo repartido de manera adecuada para los animales. Antes a la vaca le damos alimentos 2 veces por día, ahora tenemos que darle 10 veces por día, entonces para estimular un mayor consumo, ¿no? Y obviamente además de la alimentación se ha mejorado la parte de manejo, ¿no? Entonces ahora se tiene establos que deben tener la cantidad suficiente de sombras, de áreas de corral, para que el animal pueda sentirse, como se llama ahora, porque ahora buscamos no solamente animales de alto rendimiento, sino que a esas vacas también tenemos que darle el bienestar animal, ¿no? El bienestar animal es un concepto nuevo que ahora todos los estados lo están aplicando, ¿no? Y además de este tema del bienestar animal, ahora tenemos que criar vacas, pero pensando también cuál es el grado de contaminación de la vaca, ¿no? Entonces ahora nosotros tenemos que hacer raciones alimenticias y hacer un buen manejo de tal manera que estas vacas no produzcan muchos gases de efecto invernadero, principalmente metano y CO2, ¿no? Entonces miren cómo trabajamos la alimentación de esa manera. No solamente queremos nutrir bien a la vaca, sino también tenemos que mitigar o disminuir, si fuera posible, la contaminación ambiental, ¿no? Por otro lado, también se ha mejorado mucho la sanidad. Antiguamente la sanidad para nosotros era una aplicación básicamente curativa, ¿no? Que las vacas en mastitis se curan, las vacas enfermas se curan, pero ese tema ya ahora ya no se usa. Ahora la medicina que se usa en ganadería lechera es una medicina o una sanidad preventiva. Entonces ahora tenemos que, ¿cómo prevenimos? Primeramente cumplir reglas de bioseguridad. Ahora tenemos que programar vacunaciones, tenemos que programar ciertas acciones sanitarias, pero de manera preventiva, ¿no? Entonces el ganadero se cuida mucho ahora. Si una vaca con mastitis no se cura, simplemente lo venden y lo reemplazan por otra vaca, ¿no? Porque en ganadería ahora la genómica nos ha llevado a otro tema importante, que ahora uno puede definir el sexo de la cría. Entonces en un establo que necesita más crías hembras, entonces ahora los ganaderos usan semen sexado para conseguir mayor cantidad de hembras, de tal manera que todas esas hembras reemplacen a las vacas, pero también te permite crecer, ¿no? Y si uno usa
semisexado, con toda seguridad a los 4 o 5 años yo renuevo toda la genética, ¿no? Entonces, así se trabaja ahora, ¿no? Se trabaja con mucha exigencia porque esos animales tienen alto valor genético y, como bien lo has dicho, prácticamente se acercan a la vaca ideal o al animal ideal, ¿no? Y ahí están las respuestas, ¿no? Por ejemplo, esta capacidad que tienen los animales, según los avances genéticos que usted nos ha descrito, van inclinados básicamente a la producción lechera y a su capacidad, ¿no? de llegar a ese tope máximo, dándole el confort adecuado, ¿no? Básicamente eso. En el caso, por ejemplo, de los Bron Suisse, esa genética ha avanzado tanto que su capacidad de rusticidad ha descendido, porque según he escuchado y usted mismo comentábamos en días anteriores, hasta mal de altura pueden llegar a tener los animales que de principio se consideraban ideales para la zona sierra, ¿no? ¿Qué nos podría decir de esto, por ejemplo? Claro, lo que pasa es que si uno va a la historia, cómo se formó o cómo ingresó la raza Bron Suisse al Perú. La raza Bron Suisse por los años 60 ingresó al Perú como una raza de doble propósito, una raza europea, que es el tronco original del Bron Suisse, que es el Brahmbie. Entonces el Brahmbie es la raza original de la Bron Suisse, y ese Brahmbie que se creó en Suiza, Alemania y todos esos países de esos lugares, trabajaron siempre con un Bron Suisse de doble propósito. Y ese es el ganado que vino al Perú, ingresó a la sierra y se acomodó muy bien en la sierra del Perú, y entonces era un animal con mucha fortaleza de cuerpo, un animal con un muy bien desarrollo del tren anterior, o sea, pecho muy amplio, y además cuando uno lo miraba al animal tenía conformación carnicera. Entonces uno podía ver pues una carne en el animal y además producción de leche, ¿no? Entonces así entró el Bron Suisse. Entonces ese Bron Suisse se adaptó a las condiciones del Perú, pero era un animal con mucha fortaleza, como te he mencionado, pero además cumplía los objetivos de producir leche y producir carne. ¿Qué ha pasado ahí? Lo que ha pasado es, como me imagino todo el mundo entiende este sistema, los americanos, me estoy refiriendo a Estados Unidos y Canadá, ellos pues siempre tienen entre sus objetivos tener un mercado mundial y que dependan de ellos, ¿no? ¿Y qué pasó? Entonces los americanos y los canadienses comenzaron o ingresaron a la ganadería del Perú trayendo genética de alto nivel de producción, animales muy descarnados, animales que solamente producen leche, y a los gringos no les interesa la carne porque ellos tienen otras razas carniceras. Los americanos y los canadienses les gusta la especialización, no trabajan con el doble ni el triple propósito como nosotros. En otras palabras, toda la ganadería Bron Suisse de la sierra en estos 40 últimos años se ha americanizado. Entonces tenemos una vaca muy descarnada, una vaca que produce mucha leche, pero no tiene musculatura para la producción de carne. Y entonces ese animal, si bien es cierto, se ha fortalecido en la parte productiva, pero se ha disminuido la condición carnicera y la fortaleza que tenía. O sea, el animal ha perdido fortaleza, ha perdido masa muscular, y entonces estos animales más delicados les afecta el mal de altura. Hay zonas del Perú que no son tan altas, como por ejemplo Laibe, que está en Junín, a un par de horas de Huancayo. Ahí se está muriendo, o se está afectando, perdón, el 30 o 40% de los animales con mal de altura. Y si nos vamos a Puno, que son zonas más altas, igual el mal de altura está haciendo daño a la ganadería. Bueno, si a nosotros nos da, como personas, nos da mal de altura, con mucha mayor razón a las vacas, que tienen que producir altas cantidades de leche. Y como te digo, se ha debilitado la estructura del animal. Ya no tiene la fortaleza que tenía antes, ya no tiene la masa muscular que tenía antes, y solamente tenemos Bron Suisse productores de leche, exactamente igual o parecido a la cosa. Eso es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces el ganadero está muy preocupado porque el mal de altura lo está afectando, porque el mal de altura le está generando pérdidas de animales. Pero el tema es también que el ganadero de sierra no ha avanzado mucho en la parte alimenticia. De repente, si hubiera mejorado su alimentación, probablemente las vacas resistan más. Pero ¿qué ha pasado en la sierra? Pues no ves un buen pasto. Sí, seguimos utilizando el pasto natural, seguimos en ciertos casos pastos cultivados,
ryegrass, trébol, o vicia o la misma alfalfa, pero no han avanzado en la mejora de la calidad alimenticia, ¿no? Entonces es obvio entender que el animal que ha perdido fortaleza, ha perdido masa muscular, encima tiene más genética para producir leche, pero no tiene una buena alimentación, es obvio que la va a afectar a los animales. Entonces, esa razón de este cambio que está habiendo en la raza Brown Swiss ha despertado a los ganaderos de tener otra raza como era antes. Y por eso ahora no es novedad que en la sierra, en la costa, sobre todo en la sierra, ya estás viendo el ganado Flavy, o lo que era originalmente el Simmental. El Simmental es una raza que la han criado siempre en Europa para el doble propósito. También es de Suiza o también es de Alemania. Lo que pasa es que los alemanes simplemente, en lugar de llamarlo Simmental, le llaman ahora Flavy. ¿Por qué? Porque Alemania, tú sabes, en la guerra mundial pues tenía en sus dominios casi todos esos países, ¿no? Entonces implementó a la Flavy. Y la Flavy no es otra cosa que un ganado manchado, blanco y rojo, ¿no? Que es la raza que en este momento está ingresando al Perú con mucha fuerza y se está desplazando a muchos lugares de la sierra. El Flavy entró por los años 70 o 72 al Perú como Simmental, ingresó al departamento de Lambayeque, a una media hora de Chiclayo. Ahí el centro de recría pertenecía al Ministerio de Agricultura y según las referencias hubo un convenio con el gobierno alemán y ahí entró el primer lote de animales Flavy. Pero los ganaderos de Chiclayo no le dieron la importancia necesaria porque ellos estaban acostumbrados a tener su Holstein y su Brown Swiss y en otras palabras, lo despreciaron este animal. Por eso es que ciertos ganaderos de Cutervo, que está como a 5 horas de Chiclayo, como ellos vieron que ese ganado no lo querían, ellos se lo llevaron. Lo adoptaron. Lo adoptaron y en Cutervo sucedió todo lo contrario. Yo iba a juzgar, yo soy juez en vacunos, yo he ido a juzgar vacunos allá en Cutervo. ¿Y qué juzgaba? Juzgaba Brown Swiss, Holstein y Jersey. El Flavy ni siquiera existía. Pero ahora vas a Cutervo, ya no ves Holstein, no ves Brown Swiss, ahora ves todo Flavy. Y esa raza ahora se está extendiendo a toda Cajamarca. Ahora lo ves en el mismo Cajamarca, ahora lo ves en Cutervo, lo ves en Chota, lo ves en San Andrés, lo ves en Sócota, lo ves en Lumba. Todas esas zonas se han poblado de este ganado Flavy. Entonces, como los vecinos también, así es en el Perú, cuando copian, ¿no? Ven que ese ganado está bien, ahora en Amazonas también se ha comenzado a implementar toda la ganadería a base de Flavy. Y entonces los colombianos han entrado allí porque los colombianos crían mucho este Flavy y ahora lo ves a Amazonas, un departamento que yo diría que tiene mayor cantidad de Flavy que el mismo Cajamarca. Y los chiclayanos recién se han dado cuenta que ellos tontamente, disculpa la palabra, han perdido esa raza y ahora ellos se están dedicando también. Te vas a Chiclayo, ya ves todo este Flavy. Los piuranos le han dejado la raza Brown Swiss y se han metido al Flavy. Pero eso no solamente quedaba ahí, ahora te vas a Puno y hay Flavy. Ahora te vas al Cusco, principalmente en Sicuani, ya ves Flavy. Ahora te vas a Arequipa, ya ves Flavy. Te vas a Junín y ves Flavy. Te vas a Ayacucho y hay Flavy. Entonces, en Ayacucho, por ejemplo, en la zona sur, toda la zona de Coracora, Puyusca, ¿no? Toda esa zona ahora es Flavy, Flavy, Flavy. Entonces, en este momento tenemos una raza que ha ingresando con mucha fuerza, pero ese Flavy es de doble propósito. Es un animal, como debería, parecido al Brown Swiss que vino anteriormente, ¿no? Este Flavy es un animal de color rojo y blanco, pero es carnicero y además es lechero. Y ya, de acuerdo a los análisis que se ha hecho, porque la Universidad Agraria tiene un lote de Flavy acá, que nosotros lo tenemos desde el año 2000, o sea, más de 20 años, venimos trabajando con esta raza, estamos evaluando, obviamente, porque esa es nuestra función, y hemos encontrado que la leche de esas vacas son de mejor calidad que la Holstein y la Brown Swiss. ¿En grasa? En grasa, en sólidos y en rendimiento quesero, porque la gente de la sierra produce leche para procesarla, claro, queso, ¿no? Y es una raza muy eficiente en transformar pasto a leche o a carne. Tú le puedes dar un pasto pobre y esos animales lo asimilan. Pero si ese pasto pobre se lo das a una Holstein o a una Brown Swiss, no lo asimila. Entonces tiene esa ventaja de que es un animal
muy eficiente en convertir la fibra, la celulosa o el pasto en leche, en carne, ¿no? Por otro lado, se ha adaptado a la altura también. No tiene problemas de mala altura, porque yo le he visto al Flavy, he ido a juzgar acá en Huancayo, Junín, a 4.000 metros, y me llamó la atención que había Flavy, ¿no? También fui a juzgar a Sicuani, que está a 3.800, ahí Flavy. Me fui a Yaviri a juzgar, también hay Flavy, ahí en Yaviri está a 3.000, casi 4.000 metros. Claro. Entonces, esas razas se está adaptando y se está consolidando en el Perú, y en este momento es la raza más cara del mercado. Y entonces el ganadero que cría está contento porque es una raza que produce buena leche de calidad, que también produce carne, que son resistentes a la altura, que son eficientes en el pastoreo. Entonces eso es lo que quieren ellos, ¿no? Entonces por esa razón ahora el Bronx Swiss cada vez se ha ido desplazando, pero un Bronx Swiss tipo americano. Claro. Entonces el Flavy lo están viendo como una ganadería del futuro, ¿no? Lo malo nomás es que, bueno, esto siempre va a suceder porque cuando hay estas situaciones así de escasez, sube el precio. Entonces el ganado Flavy es muy caro en este momento. Y como crítica, por ejemplo, he escuchado que algunos están vendiendo material genético de Cimental más orientado al lado cárnico, como si fuera Flavy, y está trayendo también un problema al ganadero que cree que tiene un animal doble propósito, pero más se inclina por el lado cárnico. Entonces, al momento que él quiere producción lechera, no lo encuentra. Eso es cierto, pero yo no sé si echarles la culpa a alguien, pero pienso que los responsables de todo eso son los que venden genética, o sea, los que venden semen, los que venden embriones, ¿no? A ellos obviamente les interesa su comercio, ¿no? Mientras más venda, mejor, pero no están orientando al productor. Miren, si uno estudia, así como he estudiado la raza Holstein, el Bronx Swiss, tengo la historia, también ahora le he estudiado el Flavy. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El Flavy original, que realmente fue el Cimental en Europa, en Suiza y Alemania, ese Flavy era doble propósito, leche y carne. Tan es así que actualmente, si uno se va a estos países, Alemania o Suiza, vas a encontrar vacas de doble propósito que te dan entre 8.000 y 10.000 litros por campaña. 300 días. Lógico, 405 días. Y además te dan carne, y una carne de buena calidad, porque la carne de esa raza Flavy o Cimental infiltra grasa, y como tiene grasa infiltrada es una carne muy gustosa, una carne muy rica, y acá ya se ve en la costa que la gente aprecia esa carne de Flavy, y también los vendedores están aprovechando el mercado, ¿no? Pero ese es el Flavy alemán de Suiza. Pero ¿qué está pasando en Europa? En Europa lo que está pasando es que Austria, que es un país muy cercano, ellos se han llevado el Flavy a su lugar, pero le están dando más chance a que sean lecheros. Entonces ahora ves en Austria ves un Flavy, no todo, pero gran parte de su ganadería es un Flavy lechero, que ha perdido la condición carnicera. Entonces ahora ya tenemos dos líneas, la línea alemán, Suiza, doble propósito, y tenemos ahora por ahí Austria que está generando un Flavy lechero. Y por otro lado, ¿qué han hecho los gringos? Otra vez, los americanos, se llevaron el Cimental a su país, y en Estados Unidos, como a ellos no les gustan los cruces, ellos lo han especializado en producción de carne. Entonces, ¿qué es lo que está pasando actualmente? Los vendedores de semen de Estados Unidos o Canadá te mandan semen de Flavy, pero no te dicen que es carnicero. Y si te vas a Austria, igual están vendiendo acá semen o embriones y no te dicen que es lechero. Entonces hay tres líneas que están confundiendo a los ganaderos. Pero yo personalmente pienso, ojalá no me equivoque, pienso que esta es responsabilidad de los que venden material genético y no están orientando al ganadero. Porque si yo vendo semen, si yo tuviera que vender semen de Estados Unidos, que es el Cimental carnicero, es mi obligación profesional decir, señor, este Cimental que traigo de Estados Unidos es carnicero. Si quiere carne, usted. Pero si quiere leche y carne, tráete pues la genética de Alemania o Suiza, inclusive España ya tiene el doble propósito. Y si quieres lechero, ándate pues de Austria y pero dile al ganadero. No simplemente le ven y no le dicen nada, ¿no? A eso es lo que yo pienso que está ocurriendo. Y llegan las sorpresas. El ganadero está desorientado, y como el color es igual, va a ser rojo-blanco,
piensan que es lo mismo, ¿no? Inclusive a nosotros nos ponen en apuros cuando nosotros vamos a juzgar, claro. Entonces nosotros vamos con la mentalidad de juzgar Flevis y de repente te salen animales que son tremendamente carniceros. Entonces, ¿cómo haces? Entonces lo que yo hago es decir al ganadero, ¿no? Yo voy a juzgar Flevis. Y si van a meter carne, lo separamos, ¿eh? Flevis por acá, Cimenta al carnicero por acá, pero no podemos juntarlos y tomar una decisión. Nos ponen en apuros también a nosotros, ¿no? Entonces el Flevis es una raza que está con mucha fuerza y bueno, creo que fácilmente va a poblar la sierra. En el campo, por ejemplo, que usted está desarrollando ahorita en el registro de productividad lechera, ¿cómo se ve el avance como ganadería nacional actualmente? Bueno, yo ahorita estoy a cargo del Servicio Oficial de Productividad Lechera y lastimosamente en los últimos años, porque yo me he reincorporado a esa zona, hace 4 años me han hecho jefe del control lechero, pero yo me acuerdo, yo me formé en control lechero cuando era estudiante, inclusive cuando terminé, mi trabajo original fue en el Servicio Oficial de Productividad Lechera, y yo era el asistente en esa época, hasta que llegó un momento que fui jefe de control lechero. Me recuerdo perfectamente que en esa época firmamos un convenio con la CNA, que era la Confederación Nacional Agrícola, ¿no? Que era una institución muy fuerte, una institución que tenía recursos porque el Estado le daba. Entonces logramos hacer un convenio con ellos y con ese convenio dinamizamos el control lechero, porque el control lechero normalmente se hacía en Lima, poquito se hacía en Trujillo y algo más se hacía en Huancayo. Pero con este convenio logramos extender el control lechero a TAN, Arequipa, por la sierra estábamos en Cajamarca, estábamos también en Junín, ¿no? Por el norte estábamos en Chiclayo, estábamos en Piura, estábamos en La Libertad, ¿no? Y así, ¿no? Extendimos el control lechero. Yo tuve en esa época, estoy hablando de los años 90, 95, más o menos, teníamos 12 cuencas lecheros en control lechero. Pero de ahí ya vino los problemas, pues. Vino problemas donde no tenían recursos y comenzaron pues a restringir el control lechero, ¿no? Porque la CNA terminó el convenio y ya no dio más recursos. Entonces el control lechero se disminuyó y se afectó tremendamente. Y después vino la pandemia y la pandemia prácticamente casi nos hace desaparecer. Pero resistimos y hemos logrado recuperar parte, no todo, y actualmente estamos haciendo control de productividad lechera en la cuenca de Lima, en la cuenca de Ica, ya estamos entrando a La Libertad otra vez, igualmente estamos retomando Junín, Huancayo, y también estamos retomando Ayacucho, ¿no? Entonces estamos en esa fase de extensión otra vez. ¿Y por qué lo estamos haciendo eso? Porque hemos logrado acercarnos, porque la modernidad nos exige así, ¿no? Nosotros tenemos que aliarnos, tenemos que trabajar en equipo, tenemos que trabajar de manera, nosotros contribuimos con la parte tecnológica y la industria colabora con la parte económica, ¿no? Entonces hemos logrado firmar un convenio con la industria y ahora ya tenemos dinero. No le digo que tenemos dinero para hacer muchas cosas, pero por lo menos para ir mejorando el control lechero. En Lima, después de la pandemia, se controlaba 2.000 a 2.500 vacas. Después de la pandemia, o sea, terminó la pandemia y controlamos 2.500 vacas. Y mira, ahora ¿en cuánto estamos? Estamos en 10.500 vacas. ¿En Lima? En Lima. Mira cómo hemos crecido, pero gracias al convenio con la industria, específicamente Gloria, ¿no? Ya el Nestlé también ha entrado y eso nos da recursos como para poder hacer más trabajo, ¿no? ¿Eso está entre establos pequeños, medianos y grandes? Sí, sí. O sea, todos los establos que le venden leche a la industria son los que le aplicamos es una especie de un gravamen específicamente para control lechero. ¿Cuál es el promedio, por ejemplo, de estos establos que están evaluando? Los mejores establos están en la cuenca de Lima, obviamente, o en Chincha, diría, porque Chincha es el nuevo sitio donde ahora las ganaderías se están desarrollando, ¿no? Porque allá en Lima, no sé si recuerdas antes la ganadería, ¿dónde estaba? En Puente Piedra, claro. Estaba en Huachipa, estaba en Lurín, todo alrededor de Lima. Ahora ya todo eso se pobló y estos ganaderos han tenido que salir, ¿no? ¿Dónde se han ido a fincar? Los del norte se han ido a Huacho y los del sur se han ido a Cañete, pero Cañete ya no es espacio y se han ido a Chincha, Chincha y Pisco. Entonces ahí está la mejor ganadería actualmente, ¿no? Esas ganaderías están pues promediando, los mejores están sobre 40 litros promedio.
Los buenos están entre 35 y 40. Imagínate ahora los más bajitos están en un promedio de 30 litros, 28 litros, ¿no? 30 litros quiere decir campañas de 9.000 litros. Imagínate de 40 litros. Sus campañas están en 11.000, 12.000 kilos Claro. por campaña, ¿no? Entonces ahí hay buena genética. Y como usted ha visto en la feria, ahí ha estado pues el ganado. Y ese es el ganado que ahora es un ganado mejorado, un ganado que ha sido pues mejorado a través de una selección muy rigurosa, ¿no? Y Y- obviamente con la ayuda de las técnicas de inseminación primero, Claro. transferencia de embriones, ahora estamos en la época de la genómica. Y parece que se viene otra más, que va a ser mejor que la genómica. ¿Qué va a pasar? ¿No? ¿Qué nos espera, no? ¿Qué nos espera? Y por ejemplo, ¿esto ha levantado el promedio nacional entonces de leche? Bueno, ¿O todavía lamentablemente el promedio nacional, pues todavía hay muchas falencias, si se quiere decir, en ciertos departamentos o cuencas lecheras que mantienen un formato todavía antiguo, ¿no? Por ejemplo, Cajamarca. ¿Cuál es el departamento que tiene mayor población de vacunos? Es Cajamarca, pero Cajamarca no logra salir, ¿no? La única zona que está sobresaliendo es Cutervo, Chota, esa zona, pero Cajamarca, Jaén y todo eso no han avanzado. Entonces Cajamarca se mantiene como la cuenca más importante porque tiene la mayor población de vacas. El 18% de las vacas están en Cajamarca, pero su promedio está en apenas 2.000, 2.500 litros por campaña. Estamos hablando pues de 5 o 6 litros, ¿no? Claro, hace 20 años Cajamarca está en 4 litros, pero el avance ha sido más lento es que más en lento, otras zonas? ¿no? El otro es Arequipa. Arequipa también se ha estancado, si se quiere decir. ¿Por qué se ha estancado? Porque Arequipa, pues, sus terrenos que tenían antes para producir alfalfa, que era el forraje predilecto de allá, o para producir forraje, ellos ahora, además de sus vacas, se han ido a la agricultura de agroexportación. Entonces ellos ahora, todos esos terrenos que cuando íbamos a Arequipa antes veíamos pura alfalfa, pura chala, ahora esos terrenos vemos ahora espárrago, alcachofa, palto, ¿no? Ají, y todos esos productos de agroexportación obviamente que tienen mejores precios en el mercado internacional. Entonces, eso ha hecho que los ganaderos de Arequipa hayan dado un giro, ¿no?, hacia la parte agrícola por la agroexportación, inclusive el ajo y la cebolla, ¿no?, lo han mejorado y ahora exportan, ¿no? Y a las vacas han dejado en un segundo plano, ¿no? Entonces no han avanzado mucho. Si nosotros vemos la historia, ¿cuál era la cuenca más importante? Siempre era Arequipa. Después de Arequipa era Cajamarca y después de Cajamarca era Lima. Y ahora la cosa ha cambiado. La mejor cuenca ahora es Lima, perdón, Cajamarca, la segunda es Lima y la tercera es Arequipa, y ha sido relegado, ¿no? Entonces, en esas zonas, igual si nos vamos a Junín, todo lo que es Junín, Huancayo, cerca Cerro, de Pasco, y todas esas zonas, tampoco han avanzado, ¿no? Mantienen el tradicional Bronze Swiss de doble propósito, pero que ahora lo han especializado y se han afectado. Entonces su producción no ha aumentado ahí. Ahí ves a promedio de 6 litros, 5 litros parecido a Cajamarca. Ayacucho también ha comenzado de nuevo a criar más vacas, pero no mejoran sus pastos. El gran problema es eso, que el ganadero para mí tiene un error garrafal, ¿no? Se viene a Lima o se va a los mejores establos a traer la mejor genética, se lo llevan a la sierra, pero ¿qué van a hacer en la sierra? Porque no tienen comida. Compran un Ferrari sin carretera. Claro, en otras palabras, esas vaquitas, esos animales que acá están comiendo un bistec, se va a la sierra y le dan hueso. Entonces, no han avanzado por cuestiones de manejo, por cuestiones de alimentación, ¿no? Porque yo pienso que esas zonas de lo primero que tienen que preocuparse es sembrar pasto. Y no solamente sembrar, sino guardar pasto. Porque este es el tema también que el ganadero o muchas zonas no lo entienden. Cuando hay lluvia, hay pasto. El ganadero está feliz. Y cuando viene la época seca, llora. Porque no han sido capaces de sembrar un pasto o por lo menos almacenar pasto, porque en la sierra se puede nidificar. En la sierra se puede hacer silos, entonces como se hace en la costa, ¿no? Nuestra mayor preocupación acá en la costa es, ¿cuál es el pasto de acá? La chala. En época lluviosa que empieza en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, hay agua, hay sol, la chala crece. Pero de ahí se viene mayo, junio, julio, agosto, sequía. Entonces acá ya saben, ¿no? Todos los excedentes de la época lluviosa, silo. Guardo. Viene la época seca, no importa que no haya chala, acá tengo un kilo guardado. Entonces,
la gente que ha logrado eso son los mejores ganaderos. Tú te vas a Arequipa, el estado más grande en este momento está en Arequipa, que es Pampa Baja, que tiene 3.500 vacas. Y esos señores están en 43 kilos de promedio, imagínate, 3.500 vacas. Y esos señores, allá que hacen en Arequipa, contratan terrenos o alquilan terrenos y hectáreas, los siembran la chala, siembra, cosecha y todo lo ensilan. De tal manera que cuando viene la época seca, simplemente alimentan a sus animales con silo. Esa es una estrategia que se deben hacer los ganaderos, guardar pasto de las épocas de excedente para poder tener alimentación adecuada en la época seca. Yo recuerdo que en un viaje que hicimos a Junín, el ingeniero de Ibita, Bojor, que me parece que apellidaba, planteaba que toda la época de producción, incluso de nacimiento, sea en épocas de lluvia, ¿no? Que se programen los animales simplemente para esa época en donde existe pasto. Y después, sencillamente, con la escasez de pasto, bueno, reducir las necesidades de alimentación lógicas que tiene el animal, ¿no? Ese era un planteamiento. Esa era una estrategia, para mi entender, de repente válida para esa época, pero actualmente no es válida. Porque si no, yo me preguntaría, ¿cómo hacen los gringos americanos para sostener? Claro. La idea es tener una producción sostenible, ¿no es cierto?, durante todo el año. ¿De qué hacen los gringos? Si el frío en Estados Unidos es más fuerte que acá. Hacen lo que te digo, ¿no? Siembran pasto, aprovechan la lluvia y ensilan y guardan. Claro. Parte para lo que come y parte lo ensilan. Eso mismo hace Canadá. En Canadá hace mucho más frío. Y no es que me han contado porque yo estaba ahí. Yo he caminado sobre hielo en Canadá, en Ontario, a decir dónde está. Está un frío maldito. Pero ellos tienen todos sus silos llenecitos. ¿Y qué hacen los chilenos? Los chilenos en el sur, yo he ido hasta allá, hasta Punta Arenas, donde crían vacas. Pucha, que ahí, igualito. Época lluviosa, están felices, pero guardan. Viene la seca, tiene sus silos. En Europa lo hacen igual, ¿no? Entonces, sentido común nada más. Si tengo unas técnicas que se llama ensilaje, la enificación o el enolaje, que es otra técnica, simplemente esas técnicas no son complicadas. Simplemente es cosechar el pasto en su momento oportuno, obviamente, darle las características, picarlo y trozarlo y simplemente meterlo a un depósito y ahí a ensilarlo, o sea, así, ¿no? Sacar el aire, porque el aire es el principal peligro de un buen silo. Lo ensilan, la pisona, después lo tapa y el silo queda guardado un año, no hay problema. Sentido común, ¿no? Claro. Pero acá, en la costa ya lo están aprendiendo los ganaderos, pero en la sierra todavía la gente no. Ahora ellos dicen, no, que hay el pasto. No, señores, hay pastos que te permiten ensilar. Yo estuve una vez en los años 2000, del 2000 hasta 2008, fui director en el INIA. Lo primero que logramos con ellos fue mejorar los pastos. ¿Y qué hicimos? Mejoramos el ryegrass y el trébol. Inclusive yo en Cajamarca, con todos los especialistas, logramos liberar al ryegrass tipo cajamarquino, ya nacionalizado. Después de seleccionar y hacer trabajo, logramos para definir el ryegrass tipo cajamarquino. Después que hicimos en Huancayo, en la Estación Experimental Santana del INIA, ahí logramos con una ingeniera muy trabajadora ella, que con ella generamos un tipo de avena, que fue la avena forrajera, la Mantaro 15, que ahora esa avena todo el mundo lo cultiva. ¿Para qué? Para producir y ensilar. Entonces la avena es un gran forraje para ser ensilado y aprovecharlo para la época seca. Entonces se ha trabajado en eso. Ya hace 5 o 8 años, el doctor Barrón fue director de la Dirección de Crianza del Ministerio de Cultura. Y él fue uno de los que consultaba y preguntaba. Me imagino que cuando a mí me preguntó qué debo hacer, yo le dije, siembra pasto, mejora los pastos. Ahora hay pastos mejorados. El INIA produce semillas de avena, produce semillas de ryegrass, produce semillas de trébol, o sea, pasto mejorado, ahí está. Ahora hay que usarlo. Entonces, ¿qué hizo Barrón? Escuchó y en la zona sur de Ayacucho sembró 1.000 hectáreas de pastos naturales, los transformó en pastos cultivados. En Cajamarca creo que también fue 500 hectáreas, así en muchos departamentos comenzó a trabajar con pastos. Según tengo entendido, creo que logró sembrar alrededor de 2.000 o 3.000 hectáreas. Pero 2.000 o 3.000 hectáreas no es nada para lo que necesita el país, ¿no? El Perú tiene 18 millones de hectáreas de pastos naturales que lo podemos convertir en pastos cultivados. Que hagamos el 10% nomás.
1.800.000 hectáreas, con eso podemos satisfacer la ganadería del Perú porque vamos a tener el alimento. El tema es quién lo debe hacer. El ministerio, pues, es su trabajo de ellos. El Ministerio de Cultura tiene esa función de el mejoramiento del pasto y los forrajes, pero no lo hacen. O sea, las técnicas están, simplemente es cuestión de decisión, pero que debe partir de política de Estado. El Estado tiene la obligación de generar una política para abastecer de alimentos a los animales. Por ejemplo, usted menciona la política del Estado. Hace unos años, no muchos, se dio la normatividad para llamar a la leche evaporada leche fresca evaporada, ¿no? O sea, que la leche evaporada sea de origen de Nacional. leche fresca, nacional exactamente, ¿no? Sí. Desde la dación de esa normatividad a la fecha, ¿han variado los precios con respecto a lo que recaudaba el ganadero? Bueno, dos cosas aquí. Si bien es cierto, hay un dispositivo legal que, como tú dices, ese tarro de leche que nos venden como leche evaporada debe ser hecho a base de leche nacional de las vacas. Mientras la ley estuvo ahí, lo comenzaron a hacer. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿3 años? ¿2 años? Y ahora no lo hacen. ¿Y cuál ha sido la excusa? De que no hay leche. Entonces, hay déficit de leche en el Perú. Y por otro lado, el mercado mundial, después de la pandemia, se ha encarecido. O sea, la leche, ¿de dónde lo trae? La leche en polvo, ¿de dónde lo traemos? De Nueva Zelanda. O sea, tenemos que ir 25.000 kilómetros para ir hasta acá, ¿no? ¿De dónde traemos leche en polvo? De Estados Unidos, o lo traemos de Argentina, pero ahora actualmente hay escasez de leche. Entonces el mercado mundial ahorita te está vendiendo leche en polvo casi $4.000 la tonelada. ¿Y qué significa eso? Si yo lo traduzco a leche fluida, me va a costar 2.50 soles o 3 soles un litro de leche. ¿Te das cuenta? Entonces, la industria ya sacó su cuenta. Conviene más Y comprar antiguamente leche le convenía traer leche en polvo, ahora pero ya. ahora ya no, porque es muy caro. Entonces ahora pide leche nacional y se ha visto en la necesidad de mejorar el precio. Mantienen el precio de 1.40 a 1.70, que por ahí más o menos fluctúa la base, pero ahora está pagando por otros conceptos. Te da una bonificación por vacas libres de tuberculosis y brucelosis. Te dan bonificación por la leche enfriada. Te dan bonificación por el volumen de leche. Te dan bonificación por bajo recuento de células somáticas en la leche. Te dan una bonificación por bajos niveles de colonias de bacterias y así sucesivamente, ¿no? Entonces quiere decir ahora un ganadero de 1.40 sol, 1.70 están llegando a 2.50 soles. Entonces es un precio atractivo en este momento. Pero ¿quién lo está aprovechando? Los ganaderos, pero obviamente que aplican las tecnologías, ¿no? Que han invertido. El establo de 40, 50, de 45 litros, ellos son los que lo usan. Ellos son los que se benefician ahorita. Y los ganaderos que no han cambiado seguirán recibiendo ese sol 40. Entonces, esa es la política que actualmente ha aplicado la industria y creo que los que lo aprovechan son los ganaderos que usan la tecnología, ¿no? Pero vuelvo al tema, ¿no? Lastimosamente el Ministerio de Cultura se ha convertido en un ente normativo y a veces norma mal, pero a eso nomás se ha dedicado. Por eso cuando se hizo el primer plan ganadero en el año 2005, yo fui el primero que, como dice, salté hasta el techo, porque los especialistas de esa época nos ganaron y prefirieron decir el ministerio se convierte en un ministerio normativo. Por eso es que a partir de esa fecha del primer plan ganadero que se hizo, las ferias comenzaron a decaer, incluyendo la Molina. ¿Te acuerdas antes que acá se hacía la feria ganadera? O te ibas a Puno, la feria ganadera de Juliaca era lo máximo en Puno, o te ibas a Yavire, o te ibas a Zángaro, unas ferias enormes. En Cusco te ibas a Chicuani, grandes ferias, o te ibas a la feria propiamente del Cusco, que está en la misma ciudad del Cusco, y así no te ibas a Cajamarca, habían feria. ¿Y por qué esas ferias eran tan grandes y tan poderosas? Porque el premio se llamaba Premio Presidente de la República. El segundo premio más importante es Premio Ministro de Cultura. Entonces, en esa época los ministros, presidentes del Perú, de alguna manera. claro, pues, mándate un tractor, regala un camión, regala esto. Entonces, el ganadero pues competía porque sabía que tenía un premio, que incentivo. Era un buen incentivo, ¿no? Claro. Hay mucha gente que ganó tractor, que ganó camión, que ganó camioneta, que ganó sala de ordeño, porque eso es lo que hacía el ministerio antes. Y a partir de la ley que ya es normativa, ya el ministerio se hizo, digamos, simplemente el desinteresado
y nunca hizo más. Por eso es que las ferias han ido decayendo, inclusive la Molina cerró. Y muchas ferias se han reducido a la nada. Ahora de nuevo están retomando esas cosas, pero la traba, ¿quién es? Ministerio de Cultura, porque no tiene presupuesto para apoyar la feria, ¿no? Entonces eso es un problema. O sea, ese incentivo por parte del Estado debería dinamizarse también más, claro, en cuanto al apoyo a apoyo la al nación de ganadero, ferias. no solamente para ferias, sino también para traer material genético. Cuanto ahora es muy fácil, una llamada telefónica, mañana se están trayendo semen de donde quieran. Entonces, no hay política de Estado, en todo caso no hay presupuesto para asumir esos gastos para ayudar al ganadero. Entonces, ahí el ganadero está... Pero los reemplazos de autoridades también son bastante... Eso es otro tema. La rotación, ¿no?, es bastante alta y a veces... Claro, y desestabiliza a cualquiera, ¿no? ¿Sí? Bien, ingeniero. Como cerrando, ingeniero, ¿qué es la zootecnia para el ingeniero José Almeida Matías? En pocas palabras, claro está. En pocas palabras. Para mí la zootecnia es una especialización no solamente de la ganadería lechera, sino de toda la ganadería, al cual tenemos que tener una dedicación a tiempo completo. Entonces, yo he estudiado zootecnia, me he preparado en la Universidad Agraria, he tenido los mejores profesores de mi época, como el doctor Basigalupo, como el ingeniero Cepili, como el ingeniero Pumayala, como el ingeniero Carpio, como el doctor Flores Mérez o Bacaro. Imagínense esas eminencias de mi época, de ellos yo aprendí. Y recuerdo mucho que el doctor Flores Mérez, cuando llegó a ser decano y rector, él fue que nos dijo: si usted quiere ser sostenista, yo lo quiero ver todos los días en el establo, todos los días en las granjas. Sábado, domingo y feriado, porque las vacas no las puedes dejar de comer, a las vacas no lo puedes mandar a descansar porque todos los días tienes que atenderlo, inclusive mejor que nosotros. Entonces, si el zootecnista, preparado en aulas académicas como la Agraria, como Puno, como Arequipa, donde sea, tienen que entender que su trabajo es más práctico, con eso no diciendo que no seas teórico. La teoría es fácil de conseguirlo, para eso tienes internet, ahora tienes la inteligencia artificial y tú puedes conseguir lo que quieras ahí. Pero ahí no es el tema está ir al campo, estar junto a la vaca, estar junto a los animales, junto al alpaca, junto a los ovinos, y si es posible vivir ahí, pues, ¿no? Esa es la zootecnia. El que no hace eso, simplemente va a quedar como un zootecnista teórico que vemos mucho ahora, sobre todo los nuevos. Los nuevos zootecnistas que están saliendo ahora, se saben las computadoras, los sobres, los programas al revés y al derecho. Pero a ver, anda, dice, ordeña esa vaca, no sabe. Insemínalo, no sabe. Ponle un embrión, no sabe. Es teórico. Y encima le dices a los zootecnistas jóvenes ahora acá en la facultad: oye, yo me voy de viaje, ¿puedes quedarte? No, no tengo tiempo. El sábado no trabajo. El domingo tampoco. Entonces, ¿cómo vamos a generar así avance, no? Entonces, el zootecnista tiene que ser una persona muy ligado a los animales. Si no avanzamos. Ingeniero, de verdad, siempre es un gusto conversar con usted. De verdad, en las pláticas largas que hemos tenido a través de todo este tiempo, siempre ha sido satisfactorio llevarse una reflexión después de las conversaciones que se tienen con su persona, ¿no? Mil gracias de verdad por su tiempo. A nombre del programa Zootecnízate, estamos de verdad bastante gratificados de que usted haya tenido el tiempo para brindarnos el día de hoy esta entrevista. Bueno, muchas gracias más bien por la invitación. Y bueno, yo ya estoy muy pronto a salir, y a veces muchos no creen, yo tengo 45 años dedicado a la docencia, pero más la ganadería, inmerso dentro de los animales, ¿no? Yo, gracias a la Universidad Agraria, que me dio la oportunidad no solamente de enrolarme a ser profesor, sino que gracias a la Molina he viajado y conozco muchos países. No te voy a decir que conozco todo el mundo, pero estuve muy cerca de ellos. Yo me especialicé en ganadería lechera en Argentina primero, de ahí me fui a Israel, después estuve en Estados Unidos, en Canadá, en Costa Rica, en Colombia y en muchos países, en Alemania, en Suiza, Nueva Zelanda, Australia. Entonces, gracias a que yo tengo el nombre José Almeida, sino gracias a la Universidad Agraria. La Agraria no solamente me formó, no solamente me dio la oportunidad, sino que me permitió conocer muchas realidades diferentes, a los cuales aprendí mucho. Lo único que hago yo es tratar de lo que he aprendido, traducirlo en
en algo positivo para nuestra ganadería, para nuestros alumnos, sobre todo los alumnos, que tú lo has visto en la última feria. Tenemos un equipo de alumnos que se han sacado el ancho, como se dice, trabajando, y está el resultado, campeonaron y ganaron. Muchísimas gracias. Más bien lo vamos a molestar para una posterior invitación para hablar un poco acerca del tema de metano que nos ha quedado todavía en el tintero, y creo que todavía tenemos para rato para conversar muchas ocasiones. Muchas gracias. Muchas gracias. Que vaya bien.